que se habla debe de estar aprobado y apoyado por la palabra de Dios. Me gustaría mucho que pusieran atención porque les voy a dar una información breve, pero yo la considero muy delicada. A ver, usted examínela, cuando se la dé, usted va a decir, no, está serio el asunto, o son puras patrañas, esto no es cierto. Porque gracias a Dios que nos ha dado libre albedrío para nosotros poder determinar si aquello puede ser aprobado por su persona o no. Pero yo considero que estamos viviendo en los últimos tiempos. A ver, ¿le pueden bajar el calentón un poquito? Nuestra hermana Rosana se la está cocinando. Hermano Aurelio, le voy a dar una llave, ya la tengo ahí. Yo se la doy ahorita. Gloria a Dios. Definitivamente. Salmo 82. Mire, voy a introducirme solamente y le voy a explicar algo muy breve. De hecho, ya hemos comentado de esto antes. Y dado los tiempos en que estamos viviendo, de hecho, si la próxima administración al gobierno de este país logra entrar como se ha estado viendo, ya lo hemos dicho, va a haber muchos cambios, hermanos. Y los que más van a sufrir en estos cambios que vienen somos nosotros, la iglesia. Se va a soltar una persecución. ¿Hasta qué grado? Ayer estuve en Odessa y estuvimos en una mesa redonda, estuvimos platicando muchas cosas, me preguntaban hasta qué grado puede llegar a ser la persecución en Estados Unidos. Definitivamente la persecución va a ser diferentes niveles en todos los continentes. Por ejemplo, ahorita China, hay hermanos en China que ya están pasando persecución, en el continente africano y otros continentes. Nosotros aquí apenas empezamos, hermano. Esto de que nos están tapando la boca, y no estoy hablando de los cubrebocas, estoy hablando de los medios sociales, donde como por ejemplo, es increíble cómo, ¿verdad?, le cancelaron el medio de comunicación al presidente de los Estados Unidos. Es increíble, hermanos, cómo puede llegar a faltársele el respeto a una autoridad, porque aunque sea republicano y lo que usted quiera, hermano, es una autoridad, y la Biblia, nosotros los cristianos, nos ordena honrar esas autoridades. Y hermanos, y ahorita todo esto es solamente el inicio de lo que se viene a Estados Unidos. Viene una censura, ¿verdad?, a los derechos, que ya no como cristianos, hermano, y usted lo va a ver ahorita, como seres humanos nosotros tenemos. Y esto es terrible. Pero voy a empezar por comentarle rapidito esto. Salmo 82, vamos desde el verso 1, no le hace, hasta el 5, y así ocupan sus lugares en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, hermanos, que Dios está en la reunión de los dioses y que en medio de los dioses juzga. Y luego pregunta, ¿hasta cuándo juzgaréis? ¿Cómo, hermano? Esa palabra juzgar tiene varias implicaciones. Tiene también la implicación de establecer reglas o leyes. Y aceptaréis las personas de los impíos, defender al pobre y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Dice el verso 4, librad al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. Y luego dice el verso 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Y luego dice, ojo, vacilan todos los cimientos de la tierra, y a su nombre. Ocupa su lugar en el nombre de Jesús. El verso 5, la última parte, dice, vacilan todos los cimientos de la tierra. En todos los versículos que usted leyó, si se fija, habla de dos condiciones que son las que se han venido manejando en el planeta Tierra por todo el tiempo que ha existido: el bien y el mal, la justicia y la injusticia. De hecho, en este pasaje el Señor está mandando una reprensión para aquellos que juzgan injustamente. Y aunque pudiéramos hablar en términos generales en relación a juzgar o hacer justicia o hablar bien o hablar mal realmente aquí la parte que yo quiero que veamos, hermanos, es mire, hay tres instituciones divinas establecidas en la tierra, aunque no voy a tener tiempo de explicárselas completamente. Por lo menos déjenme les digo, ¿saben ustedes cuál es la primera institución establecida por Dios en la tierra? El matrimonio, consecuentemente la familia. El segundo, ¿cuál es? El gobierno. El tercero, ¿cuál es? La iglesia. Y no hay tiempo para explicarlos, pero si ustedes escudriñan la Biblia se va a dar cuenta que Dios es un Dios de orden,
que Dios, hermanos, cuando establece el matrimonio, como lo dice el capítulo 18-20 del libro de Proverbios, cuando dice que el que halló esposa, no se amoló, no es eso, no. Halló el bien y alcanzó la benevolencia del Señor. El sistema de gobierno, el mejor sistema de gobierno, ¿quién lo estableció? Dios. ¿A quién se lo dio? A su pueblo. ¿Quién como este pueblo que tiene un Dios que le da leyes y decretos y mandamientos? Y luego vamos a la iglesia. El hermano Arturo hacía mención, ¿verdad?, de cómo el Señor dio su vida, hermanos, para presentarse para sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, en este pasaje, la parte que vamos a utilizar para darles otro texto que nos va a ayudar a ver algunas cosas en relación a los cimientos, dice vacilan, y la palabra vacilar tiene algunas implicaciones. Puede tener la implicación de moverse, estremecerse o tambalearse. Pero vamos a utilizar el término moverse. Dice, vacilan todos los cimientos ¿de qué? De la tierra. Vuelvo a leer, verso 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, y lo que termina diciendo, vacilan o se mueven o se estremecen todos los cimientos. Déjenme le doy un texto en Job capítulo 26 para que se dé cuenta a dónde quiero llegar con el concepto de cimientos. Si hay alguien aquí que sabe de cimientos, son los cementeros, ¿verdad que sí? Nuestros hermanos que saben de ese trabajo y saben que el cimiento o el fundamento es para que aquello se mantenga firme. De hecho, en el capítulo 7 del libro de Mateo, el Señor nos enseña una parábola relacionada con los diferentes tipos de fundamentos que hay. Por lo menos en la Biblia hay dos tipos de fundamentos, la roca firme y la arena. Y estoy seguro que usted, por muy ignorante que sea, aunque quién sabe qué pueda pasar con alguien que no entiende estas cosas, por muy ignorante que sea, usted no va a poner como fundamento de una casa que usted va a hacer arena, ¿verdad que no? No se va a poner cemento. Y si es posible, lo más profundo. De hecho, en los diferentes países y estados y ciudades hay reglas que cada ciudad tiene de qué ancho, qué profundo y todo eso. Y entre más fuerte y firme sea el fundamento, mejor es la cosa. ¿Qué dijéramos de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia, hermanos? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por eso la iglesia, hermanos, es inconmovible. Y no me refiero en términos generales, porque lamentablemente hay cristianos que se están moviendo. No, nos referimos al fundamento donde Dios determinó que la iglesia se iba a establecer. Y acuérdense que la iglesia no son estas cuatro paredes. Ayer me preguntaban, estábamos en esa reunión y me decían, oye hermano, ¿y qué vamos a hacer si nos quitan los templos? Le digo, permítanme decirles que la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Nos podrán quitar el templo y aún las Biblias, pero la iglesia va a seguir en victoria, de fortaleza en fortaleza, y llegamos a ver a Dios en sí, porque nosotros somos la iglesia. Ahora, ¿qué dice el capítulo 26 de Job en el nombre del Señor? Gloria a Dios. Versículo 7. Está allí, le voy a dar tiempo que llegue. Job capítulo 26, verso 7. ¿Qué dice, hermanos? Extiende el aquilón sobre el vacío. Acá extiende el aquilón sobre el vacío. Y lo dice que cuelga la tierra. ¿De dónde tiene el Señor colgada la tierra, hermanos? Sobre nada. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la tierra? En términos literales, la tierra no tiene fundamentos. Sencillamente está colgada de nada. Entonces, para que me vayan entendiendo, hermanos, cuando hablo de fundamentos o cuando el texto maneja y hay varios pasajes, nomás que llevaríamos mucho tiempo. Cuando la Biblia maneja el término fundamentos de la tierra, no se refiere así al sentido físico literal, porque este mismo pasaje nos dejaría por tierra toda teoría, porque la tierra no tiene un fundamento donde está sentada, no. Está colgada, y además de eso está colgada de nada. Es más, lo único que mantiene la tierra donde debe de ir, a la distancia del sol que debe de ir,
y con la velocidad de movimiento que debe de llevar es la palabra de Dios. Y a su nombre. Gloria. De hecho, como hizo el Señor todas las cosas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas de la seca. Y se separaron las aguas de la seca. Y Dios, hermanos, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, dice, hermanos, que Dios, ¿verdad?, establece reglas y leyes para este planeta en el cual nosotros vivimos. Ahora, entonces, si vamos a utilizar el concepto fundamentos, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, yo les dije que hay 3 instituciones establecidas por Dios. Yo esas instituciones las establecería como un fundamento de la humanidad, de la sociedad, hermanos. De hecho, si habláramos aún del gobierno, hermanos, aunque usted pueda decir, hermano, pero es que los gobiernos están bien corrompidos, y no hay problema, lo entiendo. Pero si habiendo gobiernos, instituciones legales como la policía o los que guardan las fronteras y cosas por el estilo, sucede lo que sucede, imagínense que no existiera ningún fundamento legal, o en este caso hablando de la familia, del gobierno o de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia, hermanos, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y después de Jesucristo como fundamento, el segundo fundamento es... ¿Cómo era? Ahora, imagínense, si teniendo esto, andamos como andamos, empezando con el que habla, imagínense que no existiera eso, que Dios simplemente nos dijera, te amo, hijo, haz lo que tú quieras, no hay ningún problema. Estarían las cosas terribles. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Miren, hermanos, acaba de salir, hay un web, hay una página del gobierno donde usted puede ver, ¿verdad? Inclusive ahorita usted puede ver todo lo que está pasando, puede ver todas las instituciones, las leyes que quieren pasar, las propuestas que tienen y todo eso. Y el día de antier, hermanos, viendo yo una página oficial se llaman proyectos de ley. De hecho, anoche se lo enseñaba a mi esposa cuando veníamos en el camino. Yo venía viendo que ahora que entre esta administración, entre los muchos proyectos de ley que desde ahorita se los voy a decir, hermanos, todo lo que estaba en el tiempo de Obama va a volver otra vez. Van a empezar a investigar las iglesias, qué estamos hablando, qué estamos predicando. De hecho, esto es el inicio, todo esto es el inicio, hermanos, de lo que va a ser una persecución. ¿Qué va a suceder, hermanos? Porque lea el capítulo 8 del libro de los Hechos, donde la Biblia nos habla, y la iglesia de Jerusalén, ¿verdad?, tenía paz y crecía, pero dice que se hizo una persecución en la iglesia de Jerusalén y que fueron esparcidos todos, salvo los apóstoles. Eso es en el 8. En el capítulo 9 ya no dice y la iglesia de Jerusalén, ahora dice y las iglesias entonces tenían paz y eran multiplicadas. O sea, que si el Señor no hubiera mandado esa persecución, la iglesia de Jerusalén se hubieran botado ahí en Jerusalén y punto. El evangelio no hubiera salido para donde gracias nos ha salido. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos hacer el trabajo que no hemos estado haciendo, empezando con el que habla, Dios nos tiene, hermanos, que incomodar. Y nos va a mandar una persecución para que hagamos lo que muchos de nosotros no hemos estado haciendo. Y a su nombre. Bueno, eso es un aperitivo, ese ayer se lo lleva para la casa. ¿Qué está diciendo esta propuesta de ley? Esta propuesta de ley, y voy a decir el nombre, no le hace, es público como quiera. La representante de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está promoviendo una ley en el cual, y más adelante les mando el link si usted gusta, se va a prohibir legalmente utilizar el término papá, mamá, hijo o hija. No les estoy echando mentiras, hermanos. Lo pueden buscar, les mando el link si ustedes gustan. De cuáles son las reglas o las leyes que estas gentes quieren promover. Ahora, déjenme les doy una idea de lo que les quiero decir en términos de cambio. Vayan conmigo al Salmo 128 en el nombre del Señor. ¿Sabían ustedes que los términos padre, madre, hijo, hija son bíblicos? Y a su nombre. Y no son ocurrencias, hermanos. No es lo que hoy la gente que está siguiendo el progresismo, que está siguiendo el cambio de ideologías,
están diciendo. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Ellos están diciendo, hermanos, que todo lo que hoy nosotros conocemos como familia, como papá, como mamá, como hijo, como hija, dicen ellos que todo eso es una construcción social. O sea que ellos están diciendo, y creo que yo se los prediqué una vez aquí, ellos están diciendo, hermanos, lo siguiente: ¿por qué si usted, hermano, tiene un bebé y ese bebé, el médico, cuando ya el papá va y le pregunta, ¿qué fue? Y el médico le dice, fue niña. Bueno, es cierto, ese es un término, pero déjenme le explico lo siguiente. ¿Por qué el médico, ustedes creen que le dijo al papá que el bebé que tuvo es niña? ¿Por qué? A ver, díganme. ¿Dónde se habrá fijado? ¿Por qué habrá determinado el médico que cuando el papá le preguntó qué fue, el médico le dijera, ¿es niña o es niño? Exactamente, el sexo. La condición biológica de nosotros, hermanos. Bueno, estas ¿cómo se llaman? Se llaman instituciones, no son instituciones, pero bueno, ahorita me acuerdo de la palabra. Estos movimientos están diciendo, hermanos, que lo que hoy nosotros conocemos, como por ejemplo, si usted tiene niñas, y como niñas, sus niñas tienen que jugar con carritos o con muñecas. Con muñecas. Las niñas con muñecas, y los niños con qué, hermano. Con carritos. Bueno, ellos dicen que esto es una construcción social, que esto no es verdad. Por eso hoy en día hay una palabra que se está jugando y se llama deconstrucción. ¿Qué es la palabra deconstrucción? La palabra deconstrucción, busquen en el diccionario y le van a enseñar que la palabra deconstrucción significa destruir lo que está establecido y volverlo a construir. ¿Ya su nombre? Gloria. Se quiere aprobar esta ley donde va a ser ilegal, va a ser prohibido, ¿verdad? Que ustedes le digan a sus hijos, venga amigo para acá. ¿Cómo le decimos a decir? A ver, no sé. Bueno, estamos hablando en términos de inglés. Hay otros países donde le llaman diferentes. Por ejemplo, en México, ¿cómo le decimos a los niños, hermano? Chamacos. En Honduras, cipotes. En diferentes lugares. Pero independientemente del idioma, hermano, lo que se está peleando realmente no es el término de la palabra, sino es la manera en cómo se dicen ellos, se nos ha venido enseñando desde el principio, que en un matrimonio debe de haber papá y mamá. Bueno, ellos están diciendo, no, eso es una construcción social, hay que deconstruir eso y volverlo a construir. Así es que ahora un matrimonio puede ser reconocido por papá y papá, o por mamá y mamá. Es el nombre. Escuchen esto, Salmo 128, verso 1. Está ahí, ¿verdad? Amén. Dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Y claro, aunque no lo define ahí, ahorita lo vamos a ver, se está refiriendo al varón. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado tú y tendrás bien. ¿Y lo que dice el 3, hermanos? Tu mujer será como Entonces, palma. cuando el texto le está diciendo, bienaventurado tú y esto, ¿a quién se está refiriendo? Y estamos hablando de palabra de Dios, hermanos. No estamos hablando de ideología, no estamos hablando de conceptos y hay otra palabra que yo se les ha mencionado aquí que ellos usan mucho, patriarcado, que el patriarcado ha establecido todo esto y consecuentemente eso no es válido ya, se va a deconstruir y vamos a construir algo nuevo. Y en este caso, estas son las reglas que ellos quieren meter. Eso de papá y mamá ya no va a estar en esta sociedad, no va más, no existe. Tampoco eso de que hijo o hija. De hecho, han sacado palabras nuevas, yo no sé si ustedes las han oído. Por ejemplo, ¿saben cuál es la palabra que están usando para decir? Por ejemplo, imagínense que como el hermano Aurelio ahorita que habló de su familia, toda la familia. Pero ya ellos ya no están usando toda o todos, porque eso define un género. Ahora ya están utilizando la palabra todes, para no discriminar. O sea, ¿de veras? Por ejemplo, ya no están utilizando la palabra. Por ejemplo, aquí somos varios, ¿verdad que sí? Ya vemos hombres y mujeres y podemos decir, hermanos, nosotros vamos a ayudar. No, ahora ya están utilizando la palabra nosotes. Y usted dice, ¿qué? O sea, de hecho, el presidente de Argentina ha utilizado estas palabras en público, hermano.
y su propia nación, cómo se ha reído de él. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos, todo esto es real y viene para acá. Nosotros vamos a ser impedidos, inclusive, de hecho en ese documental, en ese documento que veníamos oyendo anoche, y yo lo leí también ya, está diciendo que la familia que se considere normal, que esté compuesta por los términos papá, mamá, hijo o hija, va a ser puesto en la mira para, o sea, hagan cuenta que vamos a ser las ovejas negras de la familia. ¿Ya su nombre? ¿Y a qué le suena eso? La persecución. En la Segunda Guerra Mundial, hermano, ¿sabe usted qué empezaron a hacer para identificar a todo aquel que era judío, aunque fueron varios grupos étnicos los que fueron perseguidos? Los identificaban con una estrella amarilla aquí en el hombro. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Era una marca, era un distintivo. Ellos son X y por tanto, de hecho, les quitaron sus negocios, sus propiedades se las confiscaron. Muchos tuvieron la oportunidad de huir con tiempo del país, como Albert Einstein y varios científicos muy importantes que se vinieron a Estados Unidos. Pero los que no tuvieron la facilidad de salir, hermanos, usted lo sabe, más de 6 millones de judíos muertos y 1 millón de niños judíos muertos. Ahora, ¿qué dice el verso 3? Dice, tu mujer. Entonces, en este término sabemos que a quien se está refiriendo en el verso 1 y 2, entonces es a quien, hermanos, es al varón, es al esposo. Dice el 3, tu mujer será como parra que lleva frutos a los lados de tu casa. Y luego ahora menciona a quiénes, tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre. Va a ser prohibido todo eso, que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos, y la paz sea sobre Israel. A ver, ¿está estableciendo la palabra de Dios un concepto bíblico en relación a lo que conocemos como familia? Sí. ¿De qué se compone una familia, hermanos? De papá, de mamá y de hijos. Si todos son varones no hay problemas, si todas son mujeres no hay problemas, pero si hay hombre y mujer, el término correcto es hijos. Y a su nombre. Si hay puras mujeres, el término correcto es hijas, pero si hay, aunque haya puros varones o haya varón y hembra, el término correcto es hijos. Es un término bíblico, hermanos, no es una construcción social. Dese cuenta que lo que está pasando, hermanos, es que ellos tienen en la mira, la meta de esta gente es cambiar todas las cosas como nosotros no estamos acostumbrados, como nosotros entendemos que la palabra de Dios lo está dictando. Y a su nombre. Gloria. Dijo el Señor cuando creó a Adán, ¿verdad? Y después de que le da el trabajo de ponerle los nombres a los animales, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré pues ayuda idónea. ¿Y qué le hizo, hermano? Una mujer. A ver, ¿cuántos varones dan gloria a Dios por la dama que tiene una hija? Hermano Lorenzo, levante la mano. Ah, sí, de veras, hermano. Claro, con todos los errores y defectos que podamos tener, porque sí los tenemos, hay que ser honestos. El matrimonio es una institución de Dios. De hecho, el capítulo 2 del libro de Génesis termina diciendo así, los últimos 2 versículos termina diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 2 en una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, dijo Jesús también en Mateo 19, no lo aparten. Muy bien. ¿Es el matrimonio, es la familia una institución de Dios, sí o no? Sí lo es. Definitivamente que lo es. Ahora, le voy a dar 2 textos. Vayan conmigo a Daniel. Daniel 9, en el nombre de Jesús. El miércoles estuvimos en Friona en el culto. Y por cierto, les comentaba a los hermanos que me impresionó mucho, ¿verdad? En estos últimos días ver la muerte de 2 personas que el Señor me permitió conocer. De hecho, uno de ellos vino a cantar aquí. ¿Cómo se llama? Gilberto, Alberto. ¿Se llama? Heriberto Hernández, uno que vino a cantar aquí.
medio rancherón con un bigotote, ¿se acuerdan? Sí, Hernández. Sí, la semana pasada el hermano murió. Un hermano de Mexicali que estuvimos predicando juntos en California. Un hermano muy fuerte, de hecho creo que anda un poquito más abajo que yo. También falleció. Entonces, yo le dije a los hermanos el miércoles en el culto, hermano, no sé si se han fijado algo, y esto es una tendencia humana. Cuando una cosa no es muy continua, nos sorprende. Al principio, oye, ¿por qué se murió fulano? Sí, ¿cómo sí? Bueno, si se han fijado, hermanos, las muertes se han empezado a hacer muy comunes entre nosotros. Antes le poníamos mucha atención, nos sorprendíamos. Ahora ya es muy común, se habla de muerte. Hay gente que murió fulano, ¿cómo? Del COVID, de seguro, sí, del COVID, ¿no? Por decirlo. Y todo esto, hermanos, me lleva a pensar también a lo que estamos hablando ahorita. Cuando una ley pasa y nosotros, por decirlo de alguna manera, nos sorprendemos, inclusive hasta puede decir alguien, ¿y qué podemos hacer? Pues realmente no podemos hacer mucho, en el sentido de mandar una carta al Congreso, a la Nación, al Capitolio, y decir, no estoy de acuerdo con eso, la verdad, tirar la basura. Hay congresistas, hay gente donde usted puede ir aquí a decirle, hey, queremos juntar tantas firmas y mandarla y decir que no estamos de acuerdo. La verdad, hermanos, es que ya esto ya no solamente está fuera de orden, sino que esto está enseñando que estamos en los últimos tiempos. Así. Ahora, mire este texto que le voy a enseñar. Y quiero aclararle algo para que tampoco me malinterpreten. El capítulo 9 del libro de Daniel, cuando habla de la cuarta bestia, en el nombre del Señor, cuando habla de la cuarta bestia, permítame, creo que es el 7. Sí, 7 de Daniel. Y usted sabe que la cuarta bestia, según la describe tanto Daniel como Juan, dice que era terrible y espantosa en grande manera. O sea, todo lo que la primera, la segunda y la tercera bestia hicieron, se concentraron en la cuarta bestia. Entonces, eso determinó que la cuarta bestia era terrible y espantosa en grande manera, porque hizo todo lo que las otras primeras tres hicieron. Entonces se maravillaron inclusive de esta bestia. Ahora, vaya al verso, no quiero tomar mucho tiempo, verso 21, dice así, el verso 21 del capítulo 7. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso también se va a cumplir, hermano. Así es que ánimo, alertas en el nombre de Jesús. Hasta tanto que vino el anciano de grande edad y le dio juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Ese es el quinto reinado, no tardamos en llegar ahí. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a tres reyes derribará. Note por favor el texto que sigue, dice el verso 25, y hablará palabras ¿contra quién? El Altísimo. Contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar, ¿qué, hermanos? Los tiempos y la Los ley. tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y en medio de un tiempo. Me voy a detener ahí, porque pudiéramos hablar inclusive del periodo que la iglesia va a pasar en tribulación. No son 7 años, son 3 años y medio, y la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Bueno, pero déjenme me concentro en la área donde dice, y pensará en mudar, ¿qué, hermanos? Los tiempos y la ley. Este término se le aplica a lo que hoy la gente habla como anticristo. Nosotros creemos que la palabra correcta no es anticristo, sino falso profeta. Porque anticristo no hay uno, hay muchos anticristos. De hecho, Juan dice en el capítulo 2 de su primera carta que al momento ya han empezado a salir muchos anticristos. Y la palabra anticristo significa, ¿verdad?, alguien que está en contra de las enseñanzas de Cristo. De hecho, permítanme decirles, si yo pudiera utilizar el término para el primer anticristo ustedes lo encuentran ahí en el capítulo 10 del libro de Génesis, un hombre que se llamó Nimrod. Y fue este hombre valiente cazador,
delante del Señor. Y la palabra ahí correcta es en contra del Señor. Fue el primer ser humano que se rebeló contra los mandamientos establecidos del Señor, y ahí es donde nace Babel, la cabecera de su reino. Bien, aunque este término se le da a un personaje en singular, yo considero que no solamente un personaje va a participar de esta terminología, tendrá muchos aliados. Entonces, cuando yo me recordé de este pasaje, y no voy a hablar ahorita ni del sábado ni del domingo, que también tiene mucha relevancia, más adelante hablamos de eso, pero donde dice pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, alguien pudiera utilizar aquí el término cuando dice y la ley, pudiera estarse refiriendo a la Torah, y es correcto, es correcto. Claro, no toda la ley, sino que partes de la ley. Entonces, cuando yo entiendo el concepto de la ley, estoy refiriéndome, entonces, aunque puedo utilizar el término la Torah, la parte que yo quiero implicar aquí es que estamos refiriéndonos a reglas establecidas por Dios en la tierra. Bueno, a este punto es a donde quiero llegar. El matrimonio, la familia, es como la conocemos porque fue una construcción social o porque Dios la estableció así. Porque Dios la estableció así. Entonces, ahora esta gente, hermanos, porque lamentablemente tienen autoridad, chueca, pero la tienen. De hecho, ¿saben ustedes que el pueblo de Israel tiene una honra y una estima muy alta a Moisés hasta el día de hoy? Porque Moisés fue conocido como el libertador, como el legislador. ¿Y qué es un legislador, hermano? ¿Qué es un legislador? Por ejemplo, ¿saben que tenemos legisladores aquí? Allá en Washington, D.C. ¿Cuál es el trabajo de ellos, hermanos? Poner leyes. Exactamente. Entonces, Moisés, hermanos, aunque no era la ley que él estableció por su persona, sino que pasaban los 10 mandamientos que Dios le dio, porque usted y yo sabemos que no son 10 mandamientos, ¿no hay que no? Son 613 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Bueno, el pueblo de Israel hasta el día de hoy, mira cómo honran ellos, hermanos, a la persona de Moisés. ¿Cómo saben? Porque, hermanos, hagan cuenta que fue el salvador de ellos, el libertador, el legislador y tantos términos que le dan. Bueno, o sea, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para decirle, ¿sabes qué, Dios? Muy bonitos términos, la familia, los hijos, papá, mamá, trabajaron en algún tiempo, fue de beneficio a la tierra, pero hoy queremos cambiar esos términos. No más mamá, no más papá, no más hijo, no más hija. ¿A qué le suena eso, hermanos? Eso suena a una actitud de lo que hoy estamos viendo en la luna de la cuarta bestia. Cambios, hermanos, que serían no solamente tanto sería como cuestionar si lo que Dios estableció está bien o no, sino aún hasta decir lo que hiciste está mal y hoy nosotros lo vamos a hacer. Es terrible, hermanos. Yo cuando miro estas cosas, y no me siento mejor que nadie, pero cuando yo miro, hermanos, lo que la izquierda, perdón que use el término, ahora que entre, porque el 20 va a haber un alboroto tremendo, vean, ustedes lo van a ver en la televisión, suceda, hermanos, y si esta institución se sienta, hermanos, va a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Es su nombre. No vamos a poder, ¿verdad? Bueno, si queremos lo vamos a hacer, es ahí donde empieza la persecución. No vamos a poder utilizar términos que de acuerdo a las reglas que ellos pongan van a estar prohibidas. De hecho, ahorita usted en internet, hermano, ya no puede usar muchos términos. Por ejemplo, ahorita hay una grande persecución contra aquel que esté a favor del presidente actual o que utilice términos como la palabra fraude electoral, de volada lo banean, lo quitan. ¿Por qué? Porque todo aquello que esté en contra de lo que ellos creen o establecen, lo van a quitar. Fuera. Eso no. Gloria. Sí. Ahora, ya son las 5, denme unos 10 minutitos nada más. Cuando nosotros vemos este pasaje bíblico y vemos lo que se quiere hacer, nosotros sabemos que no es nada nuevo. Permítanme darles 2 textos nada más.
Segunda de Tesalonicenses, y acuérdenme ahorita, hermanos, a regresar a Isaías, por favor, Acuérdenme, por favor, ahorita a regresar a Isaías. Pero vaya conmigo, por favor, ahí ¿qué le dije? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. No voy a hablar en sí de la apostasía, pero quiero que veamos algunos conceptos de apostasía. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, verso 1 en adelante, lo tiene, ¿verdad? Amén. Dice, pero les rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, está hablando de los últimos tiempos. Y nuestro recogimiento a Él dice, que no mováis como, hermano. Fácilmente. Ay, ya no dijeron que no podemos decir mamá. Ay, pues ya no vamos a decir mamá. ¿Cómo vamos a decir ahora? La vieja que tengo en la casa. Estoy hablando de cómo nosotros, hasta dónde nosotros vamos a, porque la Biblia nos enseña a obedecer las leyes terrenales. ¿Sabían ustedes eso? Romanos capítulo 13. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde yo voy a obedecer una ley terrenal? Hasta el momento en que esa ley terrenal quiera brincarse las reglas establecidas por Dios. Hasta entonces. Ahí vamos ahorita para Isaías. Y es ahí, hermanos, donde al llegar a ser nosotros una cosa extraña para ellos, porque no vamos a querer vivir o meternos en el molde que ellos quieren establecer, pues empieza la persecución. De hecho, ¿cuántos de ustedes sufrieron persecución de sus amigos cuando empezaron a convertirse? ¿Verdad que sí? ¿Qué onda? ¿Qué traes? ¿Que ya te pega tu viejo? ¿Qué? No, es que mira, la palabra me enseña a honrar. No, algo te está pasando a ti. Y no nos apartamos nosotros de ellos nos apartaron de nosotros. De hecho, Pedro dice que a ellos les parece cosa extraña que no corramos con ellos en el mismo camino de discernimiento. Bueno, más o menos en esa línea. Así es que dice el versículo 2, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os contundéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes, ¿qué, hermanos? La Y apostasía. se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ojo, verso 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer. Nada más hasta ahí. Para utilizar este pasaje en relación a ¿qué sucede cuando una institución de X nivel empieza a hacer cambios y reglas? Y no hay problema, hermanos. Si ahorita, por ejemplo, el gobierno quiere decir, ¿saben que ya nos cansamos de los semáforos rojos, amarillos y verdes? Ahora nos vamos a poner morados, azules y negros. No hay problema, hermanos. Nos acostumbraríamos a ello. A las velocidades, a los límites de velocidades, a los precios de las infracciones que nos den. Pero meterse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego el Papa que dice que El vicario. falso profeta. Ya es un nombre. Gloria. Tanto, hermanos, va a hacer esto. Ya termino con Isaías, porque ya son las 5:5. Que esto va a ser tan común, hermanos. De hecho, permítanme decirles, y se lo doy con respeto también. Ahí me preguntaban sobre la vacuna. Yo les daba alguna información que yo tengo, que de hecho a algunos se las he dado, a algunos no. Entonces yo decía, miren esto y esto y esto y esto y esto. Pero este hermano dijo, no. ¿Usted se va a poner la vacuna, sí o no? No, yo no. ¿Qué le ha dicho usted a la iglesia? Dios, mire, la iglesia es libre de hacer lo que ellos quieren, pero yo les doy la información. Esto es lo que se está diciendo que está pasando con la vacuna, los efectos. De hecho, se está hablando de nanotecnología. ¿Sabían que la vacuna, la Pfizer, trae residuos de sangre de niños abortados y cuantas cosas? Trae mucho mugre. Pero hermano, usted no se la va a poner, no. Yo y mi familia está prohibido que nos pongamos la vacuna, a menos de que alguien ya mayor de edad lo quiera hacer bajo su voluntad de asunto suyo. Y la iglesia, yo a la iglesia le doy la información, ellos deciden qué es lo que van a hacer. Y eso es así. ¿Es la vacuna la marca de la bestia? No lo es ahorita, pero va a haber una conexión con la nanotecnología que le están metiendo ahorita a la vacuna.
Bueno, así en base a eso que les estoy diciendo, hermanos, es que inclusive este mismo tema que estamos tocando, va a haber cristianos que no van a tener problema con los cambios que los legisladores hagan. Está bien, son la ley, tenemos que respetar, sí, pero ¿hasta dónde los vas a respetar? ¿O te vas a sujetar a las reglas que ellos establecen? De hecho, permítanme decirles, hermanos, que en el mismo pueblo de Dios, porque Dios le dio leyes y decretos y mandamientos al pueblo de Israel, había reglas que en el pueblo de Israel eran muy estrictas, pero así eran. Eso no. Por ejemplo, y perdonen que use este ejemplo, en las reglas que Dios tenía para las mujeres en el pueblo de Israel, cuando una mujer entraba en su mes, para no utilizar otro término, en ese mes la mujer, de acuerdo a la ley, era inmunda. Ustedes han oído hablar de la mujer de 12 años en Vera, que se va a meter. En ese tiempo la mujer tenía que retirarse del esposo y de los hijos. No debía sentarse, o si se sentaba en una silla, la familia no debía sentarse ahí hasta que la purificaban. Había un proceso de purificación, menos ir al templo. Qué duro que es. Así lo estableció Dios. Gracias a Dios que hoy estamos en la gracia, Hoy estamos en la gracia, es que no se preocupen las hermanas por ese lado. Pero si alguien, por ejemplo, en este caso estamos hablando de estos cambios, hermanos, ahora están diciendo, ¿sabes qué? Lo que era blanco ahora va a ser negro, y lo que era negro ahora va a ser blanco. Y lamento decirles, hermanos, que muchos movimientos religiosos, como dice Pablo, van a seguir sus disoluciones. Termino Isaías capítulo 5, usted conoce el pasaje. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes que el país de las maravillas va a caer? Estados Unidos va a caer, y va muy rápido. El dólar está perdiendo su hegemonía, y de hecho hay algunos analistas que están diciendo que México va a quedar bien establecido, pero bueno, no vamos a hablar ahorita de eso. Capítulo 5, y voy desde el verso 20, sí está ahí. Y con esto terminamos para orar y retirarnos y darle gracias por un día por estar reunidos en su presencia. De veras, hermano. Es más, ya se los he dicho, aprovechen estos puntos, hermanos. Todo esto se va a acabar. No va a haber la libertad que hoy tenemos. Muchos, voy a ponerle también ahí para que no lo malinterpreten, muchos vamos a lamentar no haber aprovechado la asistencia a los cultos. Y muchos vamos a decir, gloria a Dios, porque hasta donde pude estar en su presencia. Ahora, no estoy diciendo que después de que eso pase ya el Señor no va a estar con nosotros, de hecho Dios va a estar con nosotros, pero libertades, privilegios que debemos de disfrutar, hermanos, hasta el día de hoy. Verso 20 lo tiene. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Por cierto, la palabra hay, sin H, implica o es una expresión de dolor, de angustia, y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de ellos mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, ¿verdad? Y bueno, ya usted puede seguir leyendo ahí en su casa. Ese hay, hermanos, siempre ha existido, pero se va a agudizar en estos últimos tiempos. De hecho, cuando el texto dice que va a perseguir a los santos y los va a matar, eso se va a cumplir literalmente, aunque gracias a Dios ya sabemos que el texto dice, y matarán a algunos. Qué maravilloso. Si se quiere poner en la lista, pues usted sabe, ¿verdad? Pero vienen tiempos difíciles, hermanos. Vivimos en un país donde, créanme, la democracia se está terminando. La censura va a ir creciendo, nuestras libertades van a ir siendo coartadas. De hecho, mucha gente quedará salir de Estados Unidos antes de que todo empiece. Póngase de pie en el nombre de Jesús.